Queridos hermanos, le damos la bienvenida al servicio de la IBM Rancagua, con alegría, ¿no?, de poder reconectarnos con ustedes a través de este servicio, esperando que Dios les esté bendiciendo y que cada uno de ustedes esté de buen ánimo y pacientes, esperando que esto pase pronto y podamos ya reunirnos. Vamos a tener música que vamos a poder disfrutar y obviamente la palabra de Dios, pero antes vamos a tener una oración y vamos a pedir al Señor que nos pueda bendecir. Hay algunos motivos de oración también que queremos compartir con ustedes para tenerlos presentes. Agradecer a Dios por el nacimiento de Jocelyn y de Alan. El nombre del bebé es André, ha nacido sanito, gracias a Dios, un hermoso bebé, y felicitamos a sus padres y vamos a agradecer al Señor por él. Vamos a orar también por el papá de Ingrid. Él se llama Manuel Vargas, sigue hospitalizado con coronavirus en un estado bastante delicado. Vamos a orar por la tía de Soledad. Ella también está hospitalizada acá en Rancagua, bastante mal, y se teme que pueda tener también el coronavirus. Vamos a orar por Mabel, todavía no comienza su tratamiento, la vamos a tener presente también, y Alicia Shading, que cada domingo la recordamos, vamos a recordarla. Vamos a orar también por familias que estén pasando por dificultades económicas, para que Dios les pueda proveer de trabajo y de todo lo que necesitan. Cierren sus ojos conmigo y acompáñenme en esta oración. Querido Señor, gracias por la oportunidad que nos da de reunirnos una vez más. Felices estamos, Señor, de que a través de este medio podamos llegar a cada familia de nuestra iglesia y aún a familias que no son de nuestra iglesia y que también gustan de nuestros servicios. Bendice a cada persona, Señor, que puede tener contacto con nosotros a través de este medio. Cada hermano de nuestra iglesia, Señor, motiva, anima a cada familia, a cada persona. Señor, aquellos que están desanimados, cabizbajos, Señor, dales aliento, levanta sus espíritus y que puedan disfrutar y gozarse en la salvación y en la esperanza gloriosa en Cristo Jesús. Señor, queremos dejarte algunos motivos de oración. Primero, agradecerte por el nacimiento de André. Señor, gracias por bendecir a ese matrimonio de Jocelyn y Alan con este hermoso bebé. Queremos recordarte también, Señor, el papá de Ingrid, Manuel Vargas, que está hospitalizado con coronavirus. Ten misericordia de su vida. Él no te conoce, no ha escuchado el Evangelio, Señor, y pedimos que tú le puedas dar una oportunidad de tener conciencia para poder escuchar el Evangelio. Haz una obra en él, como también en la tía de Soledad. Permite que este problema que ella tiene, Señor, tan serio, no sea coronavirus. Señor, también oramos por su recuperación, para que tú pongas tu mano en su cuerpo. Oramos por Mabel, Señor, para que pronto inicie su tratamiento. Bendícela, anímala a ella, Señor, que pueda confiar en ti junto a su familia. Alicia Shading, Señor, por la que hemos venido orando por muchos meses. Señor, ha estado débil y oramos, Señor, para que tú le sigas ayudando, fortaleciendo. Dale paciencia a ella, a Claudio, a su familia, para que, Señor, ellos puedan seguir confiando en ti. Oramos por cada familia de nuestra iglesia que esté enfrentando algún momento de dificultad económica. Provee tú, Señor, sé generoso, dándoles lo que necesitan. Aquellos que no tienen trabajo, provéeles de un trabajo, Señor, pronto, para que tengan para sus necesidades. Señor, que este servicio, la música y el mensaje nos pueda hablar hoy en una manera especial. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y disfrutemos de este servicio. Nuestros corazones insaciables son
nos amó. Y hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Me guía Él con cuanto amor, me guía siempre mi Señor. Al ver mi esfuerzo en serle fiel, con cuanto amor me guía Él. Me guía Él, me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo duda
en donde brille el sol mejor, en dulce paz o en lucha cruel, con gran bondad me guía Él. Me guía Él, me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Tu mano quiero yo tomar, Jesús, y nunca vacilar, cumpliendo con fidelidad tu sabia y santa voluntad. Me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Y mi carrera al terminar, y así mi triunfo realizar, no habrá ni dudas ni temor, pues me guiará el buen pastor. Me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Andrés. ¿Qué puede separarnos de tu amor? Podrá romperlo a prueba o aflicción, podrá acusarnos la condenación contra el perdón que tu sangre nos dio. Y aunque el viaje largo es, o en las alturas podrá arrancarnos de su eterno amor, Señor. Nada en la tierra o en las alturas
separarnos de tu amor. Venciste tú la muerte y su aguijón, y a tus pies caerá todo poder, pues tú gobiernas todo, eres rey. Y aunque el viaje largo yo triunfante cantaré. Nada en la tierra o en las alturas podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra o en las alturas podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra o no podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra o no podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra o en las alturas podrá arrancarnos de su eterno amor, Señor. Nada en la tierra o en las alturas podrá arrancarnos de su eterno amor, Señor. Buenos días, queridos hermanos. Reciban todos ustedes un cariñoso saludo de mi parte, también un cariñoso saludo de parte de mi esposa. Queremos agradecerles porque ustedes nos siguen en nuestras reuniones y bueno, hacemos un esfuerzo para poder grabar cada domingo un servicio y compartirlo. Queremos también agradecer a todos los amigos de otras congregaciones que también ven nuestros videos. Y bueno, como cada domingo queremos ser de bendición, tenemos que ser de bendición con la palabra de Dios. No podríamos vivir sin las Escrituras. Necesitamos la palabra de Dios cada día para decidir bien, para guiar nuestras vidas, para cambiar. Así que le invito a que ahora podamos concentrarnos y pensar en lo que Dios nos quiere decir esta mañana. Hemos venido estudiando algunos mensajes sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. Hace unos domingos atrás estudiábamos uno de los grandes milagros del Señor cuando Él multiplica el pan y los peces, alimenta a más de 5.000 personas. La semana pasada un hermano nos habló acerca de la tentación y tomó como ejemplo la humillación que tuvo que vivir nuestro Señor al ser tentado por el diablo. Y en el día de hoy quiero que podamos concentrarnos en este tema. Jesús me conoce. Jesús me conoce. Uno de los grandes atributos de Jesús es justamente el hecho de que Él puede conocernos porque Él es omnisciente. Y este mensaje lo quiero dividir en dos partes que serían dos preguntas principales. La primera, ¿por qué me conoce? ¿Por qué creo que Él sabe todo de mí? Y la segunda, ¿de qué manera Él me conoce? ¿Qué aspectos de mi vida Él puede conocer de mí? Así que vamos a responder la pregunta.
La primera, ¿por qué me conoce? ¿Por qué me conoce? Simplemente la respuesta es porque Él es Dios. Él es Dios. Es importante que usted y yo podamos entender y conocer a través de la palabra que Jesucristo era Dios, hombre aquí en la tierra. Murió como un hombre, pero resucitó como Dios. Vivió como un hombre, pero también vivió como Dios, santo y sin pecado. Así que es bueno conocer que el Señor Jesucristo era Dios aquí en la tierra. Para eso vamos a ver el pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4. El Evangelio de Juan es un evangelio lleno de doctrina teológica en cuanto a la persona de Dios, ¿cierto?, a través de Jesucristo. Si usted quiere estudiar cristología, no puede evadir el Evangelio de Juan. Está lleno de esa doctrina rica de la divinidad de nuestro Salvador. Y en Juan capítulo 1, los primeros versículos nos dicen así. El versículo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo, escuche bien, era Dios. Este era en el principio con Dios. Aquí encontramos una gran declaración, pero en primer lugar quiero aclarar lo que significa verbo. ¿Qué es el verbo? Verbo es la palabra griega logos, que significa palabra. Palabra. Jesucristo es el verbo de Dios, es la palabra de Dios, pero al mismo tiempo es Dios mismo, porque usted no puede separar a Dios de su palabra, que es el mismo Señor Jesucristo. Yo sé que al principio cuesta comprenderlo, pero usted tiene que recordar esto. Jesucristo es el verbo. Dice ahí, el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Hay un versículo también ahí de Juan el capítulo 1, el versículo 14. Ponga atención, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué encontramos en este pasaje? Encontramos que aquel verbo, la palabra de Dios, se hizo carne, tomó forma humana, habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, dice Juan, quizás refiriéndose al momento de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Vimos su gloria y después dice que estaba lleno de gracia y de verdad. Así que el verbo, que es la palabra de Dios, que era Dios, fue hecho carne y los hombres pudieron verlo. Dos acciones del verbo también en estos primeros 4 versículos que leímos. Lo primero es que ese verbo es creador de las cosas. Él es el creador de las cosas. Versículo 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La creación se le atribuye al verbo, a la palabra de Dios, que también era Jesucristo. Usted tiene que recordar que en Génesis, cuando la Biblia nos va relatando la creación, vamos viendo que Dios todo lo hizo a través de su palabra. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Dios dijo, cierto, que se separen las aguas de la expansión de las aguas, y hubo una separación, se creó el cielo, el mar. Todo lo hizo con su palabra. Haya animales, cierto, sobre la tierra, haya animales en el agua. Dios lo hizo todo con su palabra. Así que el verbo es creador de las cosas, pero también, en segundo lugar, Él es el autor de la vida. En Él estaba la vida, dice el versículo 4, y la vida era la luz de los hombres. Cuando hablamos ahí acerca de vida, cuando la Biblia se refiere a la vida, estamos hablando de la vida espiritual y la vida física. Todo lo que existe espiritualmente fue creado por la palabra, por el verbo, y todo lo que existe físicamente también se le atribuye como creación a Él. Así que tiene dos acciones: creador de las cosas, autor de la vida. Ahí tenemos la primera pregunta: ¿por qué creo que Dios me conoce? Que Jesús me conoce. Bueno, porque Jesús es Dios. Ahí está la respuesta. La siguiente pregunta: ¿de qué manera me conoce? ¿Cómo me conoce Jesús a mí? ¿En qué aspecto de mi vida? Vamos a ver la experiencia de Natanael. En el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 1,
Se relata el momento en que el Señor comienza a llamar a sus discípulos, y en un momento el Señor llama a Felipe y después se encuentra con Natanael. Para eso vamos a ir, ¿cierto?, analizando la persona de Natanael. El nombre de Natanael significa Dios ha dado. Dios ha dado. Natanael es mencionado solo en el Evangelio de Juan con ese nombre. En los otros evangelios aparece como Bartolomé. Ahí en Mateo, Marcos, ¿cierto?, y Lucas aparece como Bartolomé. Así que es la misma persona si usted lo lee. Vamos a ver este encuentro de Natanael con el Señor en el capítulo 1, versículo 43 hasta el 51. Los primeros pasajes dicen así: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. El primer pasaje ahí, el versículo 43, dice que Jesús encontró a Felipe y le dijo: Felipe, sígueme. Felipe lo siguió y durante ese momento en que quizá conoció al Señor fue entendiendo que Jesús era el Mesías. Y luego va y busca a Natanael y le dice en el versículo 45: hemos hallado al Mesías que aparece escrito en la ley de Moisés, en los profetas. ¿Sabes quién es ese Mesías? Es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Felipe le cuenta esto a Natanael, pero miren la respuesta de Natanael en el 46. Le dijo a Felipe: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Una de las cosas que Natanael ignoraba era que el Señor Jesucristo no nació en Nazaret. Él nació en Belén de Judea, de acuerdo a lo que estaba profetizado, y de esa manera también tenía que nacer el Mesías, en Belén de Judea, en ese lugar. Pero después pasó su infancia en Nazaret de Galilea, al norte, Belén de Judea al sur, Nazaret de Galilea al norte. Vivió su juventud ahí, estuvo con su padre. Entonces realmente el Señor vino de Belén, pero Natanael lo ignoraba. Y Natanael dice: pero si de Nazaret no puede salir nada bueno. ¿Por qué Nazaret tenía mala fama? Bueno, muchos creen que porque Nazaret estaba al extremo de Israel, realmente estaba ahí en un borde limítrofe con otros pueblos que eran paganos, idólatras. Entonces había una mezcla de creencias en Nazaret. Otra de las cosas también es porque Nazaret no aparece en el Antiguo Testamento. Usted no lo va a encontrar en todo el Antiguo Testamento. Y Natanael era un hombre que conocía la ley de Dios, conocía las Escrituras. Por eso él dice: de Nazaret no puede salir nada bueno, ni siquiera aparece mencionado en la ley de Moisés. Es interesante el conocimiento que tenía Natanael de las Escrituras. Pero aquí están estos dos buenos judíos esperando que apareciera el Mesías. Uno, Felipe, le dice: ya lo encontramos, y Natanael está dudando. Pero el Señor lo conocía, y vamos a ver aquí que Jesús conoce lo que soy. El Señor ya conocía lo que era Natanael. Fíjense el versículo 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Qué extraordinaria descripción que hace el Señor Jesucristo. Dice que cuando Natanael ahí se acercaba, Jesús lo miró y dijo: este hombre es un verdadero israelita. No hay engaño en este hombre es sincero, no es hipócrita. Tiene un corazón honesto en cuanto a la ley de Moisés y la vida, ¿cierto?, en relación con Dios. Jesús no lo está adulando, está diciendo lo que realmente Natanael era, un hombre sin engaño. Es una descripción tremenda para un hombre que es de carne y hueso, pero que al mismo tiempo tenía un corazón dispuesto a seguir al Señor, tenía un corazón sincero para con Dios. Conocía la Escritura, él sabía que de Nazaret no podía salir nada bueno, no existía Nazaret en las Escrituras,
Pero cuando el Señor lo ve, dice, este hombre es un hombre sin engaño, no es hipócrita, lo conoce bien. A nosotros nos hace pensar, realmente el Señor me conoce cómo soy yo, conoce mis intenciones, conoce mis planes, conoce mis proyectos, conoce todo. Aunque yo trate de esconder algo, no puedo. Él me conoce. Y lo interesante también en este pasaje es que el Señor tiene una opinión sobre Natanael. A veces uno se pone a pensar y dice, ¿qué opinará el Señor de mí, de mi vida? Cuando Él me ve, no puedo escapar, ¿cierto? Él me conoce tal como soy en mi corazón, Hay un pasaje en Lucas capítulo 6, versículo 8 para comparar. Dice, mas Él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Este pasaje nos dice que el contexto de este versículo es cuando el Señor dice que entra a enseñar en una sinagoga, y ahí estaban los fariseos y los saduceos, buscando el momento de acusarlo. ¿Por qué? Porque Él iba a enseñar en un día de reposo. Y en ese día de reposo vieron a este hombre que estaba enfermo de una mano seca, y dijeron, vamos a ver si Jesús lo sana en el día de reposo y así lo vamos a acusar. Pero dice el versículo que el Señor conocía los pensamientos de ellos. ¿Se da cuenta? Cuando dice ahí que conocía, es la idea de que Jesús discernía aún las intenciones de estos hombres. Salmo capítulo 19, versículo 14, ahí el salmista dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. El anhelo de David era que mi boca y la meditación de mi corazón sean agradables delante de ti. ¿Por qué? Porque él sabía que Jehová Dios lo conocía. Entonces, en primer lugar, Jesús nos conoce lo que somos. Pero en segundo lugar, Jesús conoce también lo que hago. Volvamos a la historia con Natanael. En el versículo 48 le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo la higuera, te vi. Claro, Natanael se sorprendió y le dice, pero ¿cómo puedes opinar que yo soy un buen judío, un buen israelita? Si tú no me conoces, ¿de dónde me conoces? Y ahí el Señor le dice, antes que Felipe te llamara, tú estabas debajo de la higuera, entonces ahí yo te vi. Salta una duda, una pregunta. ¿Qué estaba haciendo Natanael allá abajo de la higuera? Bueno, muchos estudiosos de la cultura de Israel dicen que los judíos algunos tenían como hábito ir abajo de una higuera y leer el Antiguo Testamento, leer la Torá. Y probablemente este hombre tenía esa costumbre, porque la conocía. Vimos que ya conocía el Antiguo Testamento y quizás él estaba meditando ahí en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, y Jesús le dice, cuando estabas ahí debajo de la higuera, yo te vi. ¿Cuál fue la reacción de Natanael? Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Asombrado este hombre, dice, no puede ser, solamente el Hijo de Dios puede conocerme de esa manera. Solamente el Hijo de Dios. Qué tremendo encuentro que tuvo este hombre que se convirtió después en un discípulo del Señor, un seguidor fiel hasta la muerte. ¿Por qué siguió a Jesús? Porque él lo conocía. Conocía lo que él era y conocía lo que estaba haciendo. Es importante vivir la presencia de Dios en nuestras vidas. Es importante vivir conscientes de la presencia de Cristo en nuestras vidas, no solamente en nuestro interior, sino en nuestro alrededor. Él está ahí, Él sabe lo que yo hago. Él sabe cuando estoy acompañado, Él sabe cuando estoy solo. Él sabe dónde estoy, dónde entro y dónde salgo. Jesús, querido hermano, te conoce. Conoce lo que eres,
conoces, conoce lo que haces. Jesús conoce lo que hago. Filipenses capítulo 2, versículo 12, un versículo para comparar. El apóstol Pablo le escribe ahí a los filipenses y les dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Aparece un poco destacada la palabra temor, porque yo creo que cuando un cristiano vive consciente de que Jesús te ve, se desarrolla en el interior el temor. Eso es, queridos amigos, el temor a Dios, el temor a su persona. Ese es la conciencia de saber que Él está conmigo y me ve, me conoce. Un hombre que tiene temor de Dios va a vivir una vida piadosa en público y en privado. Es interesante ver que hay hombres que le tienen temor a otros hombres más que a Dios. Más que a Dios. Nosotros no pecaríamos delante de una persona. Usted no pecaría delante de mí. Usted diría: no, acá está el pastor, no quiero que el pastor me vea. Pero ¿sabe qué? Usted peca en su soledad y yo no estoy presente. ¿Qué significa eso? Que usted tiene más temor de mí que de Dios. Lo mismo ocurre conmigo. Yo tengo que aprender a desarrollar un temor a Dios cuando creo que Él me conoce y me ve en todo momento. El apóstol Pablo le dice aquí a los filipenses: amados míos, como siempre habéis obedecido. Ustedes siempre se han portado bien cuando yo estoy. Ustedes muestran buen testimonio. Ustedes tienen hábitos de cristiano. Hay cambios en su vida y ustedes se conducen correctamente cuando estoy yo en mi presencia. Pero ahora, mucho más ahora que estoy ausente, dice Pablo, ocúpense en vuestra salvación. Cuando también dice ocúpense en vuestra salvación, no es la idea de vivir y tener acciones para ser salvo, sino que en esa condición de salvos deben vivir con temor y temblor. Entonces aquí el apóstol hace un llamado, no solamente cuando yo estoy presente, sino que ahora que no estoy, vivan con temor y temblor. ¿Por qué? Porque el que los ve a usted y los conoce es Dios. Jesús sabe quiénes son y sabe lo que hacen. Tercer punto, Jesús conoce lo que haré. Jesús conoce lo que soy, Jesús conoce lo que hago y Jesús conoce lo que haré. Se lo dijo también a Natanael. Versículo 50. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Versículo 51. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo está enseñándole o declarándole a Natanael? Lo que Él está declarando es que desde ahora en adelante, Natanael, como tú vas a ser mi discípulo, yo te voy a decir lo que vas a experimentar. Yo conozco lo que va a ocurrir contigo. Yo te voy a decir lo que vas a hacer. Tú vas a ser testigo de las maravillas. Vas a ser testigo de los milagros. Cosas más grandes que estas vas a ver. Si ahora tú estás asombrado porque yo te conozco y te vi antes de que vinieras a hablar conmigo, hay cosas más grandes que vas a ver. Yo sé, yo lo puedo ver. ¿Por qué? Porque yo tengo un plan contigo. Yo tengo un plan contigo. Tú me vas a seguir y vas a ser testigo de todas estas cosas. Cuando Jesús dice ahí, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre, eso se interpreta como que los discípulos iban a ser testigos de la conexión entre el reino de los cielos y la tierra. Recuerde usted que Jesucristo, cuando vino a la tierra, vino a establecer el reino. Lo principal en la Biblia es el reino de los cielos. Comenzó en los cielos, un día va a seguir aquí en la tierra. Y esa, como dice ahí el versículo donde el Señor dice, veréis a los ángeles de Dios que suben y descienden del cielo, sobre el Hijo del Hombre, es la conexión entre el cielo y la tierra. Los discípulos iban a ser testigos de eso.
de lo sobrenatural que vivimos aquí en la tierra, que proviene del cielo. Efesios capítulo 2, versículo 10 nos dice esto: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí el apóstol ahora habla con los efesios y dice: Dios nos hizo de nuevo, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Desde el momento en que creímos en Cristo, Él nos hizo una nueva criatura y preparó buenas obras para que anduviésemos en ellas, para que le sirvamos. Por lo tanto, el Señor Jesucristo sabe lo que haremos. Si le seguimos, Él ya sabe lo que haremos. ¿Por qué? Porque Él mismo preparó esas cosas. ¿A qué me refiero? Al ministerio, a la obra, al servicio. Hermano, Dios quiere usarte. Él tiene un plan maravilloso para ti. Él tiene en su mente, en su corazón, cosas grandes para sus hijos. Nosotros debemos creerlo, que Dios me puede usar. ¿Para qué? Para honrar su nombre, para alcanzar a otras personas con el Evangelio, para hacer un testimonio sobre los demás. Esas cosas, Él ya las preparó de antes. Y Él sabe lo que vas a vivir. Él conoce lo que vas a experimentar. Así que el Señor Jesucristo conocía a Natanael de tal manera que sabía qué tipo de persona era Él. Jesús conoce lo que somos. También el Señor Jesucristo sabía dónde estaba Él. Jesús sabe lo que hacemos. Y en tercer lugar, conocía lo que iban a experimentar Natanael y todos los discípulos. Verían las maravillas de Dios en el futuro. Vamos a concluir. Conclusión: Jesús conoce todo de ti. Todo. Lo que piensas, lo que sientes, conoce todo de mí. Conoce lo bueno que he hecho, conoce lo malo que he hecho. Y ahí tenemos que nosotros estar dispuestos a estar cerca de Él y decir: Señor, perdóname. Si yo no te he agradado, si tú has visto mi corazón y mi corazón no te agrada, yo quiero pedir perdón. Yo quiero pedir tu perdón. Porque tú me conoces, no puedo esconderme de ti. Jesús conoce todo, todo. Pregunta: ¿estás dispuesto a vivir consciente de su presencia? De ahí viene el temor. El temor a Dios viene cuando vivimos conscientes de su presencia. Y tercero, ¿estás dispuesto a seguirle para ser usado por Él? Ha preparado tremendas cosas para el futuro. Él sabe lo que quiere hacer contigo, ya lo conoce, pero tú y yo debemos estar dispuestos a seguirle y decirle: Señor, quiero estar dispuesto a ser usado por ti. Te quiero invitar a que oremos y agradecer al Señor por este tiempo. Padre, gracias te damos por tu palabra y, Señor, nos hace pensar el hecho de que nuestro corazón está abierto a ti. No podemos esconder lo que somos ni lo que hacemos. Y yo te pido, Señor, que durante este tiempo, que aún estamos en nuestros hogares, tú puedas, Señor, obrar en nuestras vidas para cambiar lo que hay que cambiar y fortalecer aquellas áreas en las que estamos creciendo. Que tú nos ayudes, Padre, a ser creyentes fieles a ti. Señor, que podamos desarrollar temor en nuestras vidas. Gracias por este mensaje. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Qué bendición es saber que Dios nos conoce. En este mensaje Dios nos ha hablado y nos ha mostrado que Él conoce, ¿no?, lo que nosotros somos, lo que hacemos y también lo que vamos a hacer en el futuro. Que Dios sea glorificado y que esta palabra pueda llevar aliento y motivación a cada uno de nosotros. Algunos anuncios antes de terminar esta reunión. Recordarles que podemos hacer nuestras ofrendas en línea a través de transferencia electrónica. Si usted no puede hacer una transferencia electrónica, comuníquese con el tesorero, con Jaime Tirapegui, y déjele saber. Él tendrá, con gusto, irá a su casa a recoger esas ofrendas, o alguno de nosotros también puede pasar a recogerlas. También recordarles que los jueves siempre se está comunicando y se está compartiendo en una reunión de oración y estudio bíblico a través de Zoom, así que usted intégrese a través de esa
plataforma también, y los jóvenes los días sábado a las 6 de la tarde se reúnen también a través de esta misma plataforma, vía virtual. Se tiene una reunión donde también ellos salen edificados, escuchando la palabra de Dios e interactuando unos con otros. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y mantengámonos firmes de la mano de Dios y utilizando también o aprovechando las oportunidades que Dios nos da para ser de bendición para otras personas. Que Dios esté con ustedes.